Quisiera comentarles, antes de entrar en la disertación de la palabra, hace muchos años, yo tengo 46 años, creo aproximadamente que por ahí entre los 22, 23, de pronto por ahí está mi esposa y podrá corroborar de aproximadamente la edad, más o menos en ese tiempo. Allá en Maracaibo, Venezuela, hay un sector que se llama Pomona. Y a lo largo de ese sector, entre una avenida principal que se llama la Circunvalación 1, atraviesa un puente que se llama también el puente de Pomona. Pero lo característico no es el puente ni la vía, sino que durante muchos años, antes de ese puente, aproximadamente a una cuadra, en una esquina había una gran piedra, como de esta altura, que pasó años y años ahí. En la iglesia para ese entonces, donde pastoreaba mi suegro, conocí a un joven que se llamaba Carlos y hicimos mucha empatía como hermanos en la fe, como cristianos, como amigos, compartimos muchas vivencias. Y recuerdo que muchas noches al salir, más que todos los domingos, salíamos del servicio y llegábamos a esa esquina y nos inclinábamos, nos recostábamos a esa roca, porque era una roca, y nos recostábamos ahí y comenzábamos a conversar y a soñar sirviéndole al Señor, a soñar en proyectos, a soñar en familia, a soñar en muchas cosas. Y decíamos, entre nosotros dos decíamos que esa era la roca de nuestros lamentos, la roca de nuestras oraciones, la roca de nuestras risas, de muchas cosas. De hecho, cuando decíamos que nos íbamos a encontrar para ir a alguna parte, a hacer algo de la iglesia, decíamos, ya sabíamos dónde nos encontrábamos. Y durante mucho tiempo, muchas personas o locales, comerciales, personas que ya nos fueron conociendo, siempre nos identificaban y decían, esos son los muchachos de la roca, o los que se paran en la piedra. Y fuimos creciendo, los años fueron pasando, y hoy en día, a pesar de la distancia, hemos podido conversar creo que en una o dos oportunidades, y en esas dos oportunidades que hemos conversado volvemos a recordar esa vivencia de estar cerca de aquella roca. Un lugar simbólico, un elemento también simbólico para nosotros que hizo que creásemos mucha empatía. Ahora, ¿por qué les cuento esta pequeña anécdota? En la palabra del Señor, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, vamos a encontrar mucha simbología con respecto a la roca. Y cuando habla de la roca, específicamente se refiere a Cristo. De hecho, si usted analiza o busca, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, va a encontrar que hace referencia a la roca de la salvación. Encontramos pues, de pronto en Samuel, en segunda de Samuel dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Vamos un poquito más adelante a los salmos, en los cánticos de David, y encontramos, o en varios de los cánticos, encontramos que Jehová es la roca. Entonces nos vive hablando continuamente de que hay una característica, hay una cualidad, hay un aspecto comparativo, figurativo, que me lleva a mí a pensar en Cristo, en Jesús, en Dios, como esa roca. Y cuando yo veo la roca, tengo que pensar o viene a mi mente algo estable, un cimiento, algo que de pronto permite que yo pueda estar firme o que me dé un soporte, me dé un apoyo en el cual yo pueda estar tranquilo, pueda reposar, pueda pensar. Y es básicamente lo que el Señor en esta mañana quiere traer a nuestras vidas. Ahora, ustedes de pronto, ya algunas de las personas con las que hemos compartido, se han dado cuenta que en la gran mayoría de las veces que puedo compartir la palabra, sea desde un estudio bíblico o de la exposición literal a toda la congregación, todas las aplicaciones van dirigidas al énfasis principal: familia, matrimonios, relación padres e hijos, relación individual, personal. Entonces, yo le pediría que usted por favor pensara ahí donde usted está y piense en su figura, ya sea como padre, como esposo, como hijo, como de pronto si tiene a su novia, a su novio cerca, en esa relación. Y ahora piense en lo segundo, en esta idea o en este pensamiento. Si yo tengo a mi esposa a mi lado o soy cabeza de hogar, ella necesita que mi esposo esté firme en un cimiento, esté firme en algo que no lo haga mover de sus bases doctrinales, de sus bases de pensamiento, de su creencia, de su fe, y que esa condición como padre, como cabeza de hogar, haga, primeramente dirigido por la presencia del Señor, que el hogar sea un sitio que
estable. Si soy la esposa y si en esta mañana está en mi condición de ser esposa, entonces yo tengo que pensar en algún momento que mi esposo, necesita una esposa sabia, prudente, que esté cimentada sobre fundamentos sólidos, que ante diversas situaciones que se presenten en el hogar, en la familia, de pronto desde el punto de vista social, económico, de salud, en cualquier entorno, esté firme sobre una roca, sobre algo sólido y estable. En el Nuevo Testamento encontramos que los fundamentos se establecen en la doctrina, en el evangelio que Cristo predicó. Entonces ya nos está dando una clara enseñanza a que Dios nos está llamando a nosotros estar firmes sobre cimientos sólidos y estables. Si yo tengo a mi pareja y mi pareja estamos en un proyecto de casarnos, de ir hacia el matrimonio, entonces yo debo considerar que ese joven espera de mí que sea una joven cristiana, una joven que esté fundamentada en la doctrina, que esté fundamentada en el Señor, para que al momento de ir al matrimonio pueda ir con más herramientas para poder generar un hogar cristocéntrico. Pero al contrario, la joven está esperando que el joven que está compartiendo, está iniciando esa carrera emocional, emotiva a su lado, sea o vaya camino a ser una cabeza de hogar, un hombre que represente a la familia, pero que no solamente eso, sino que sea el sacerdote investido por la doctrina y el evangelio de Cristo. Y eso permite que tengamos entonces matrimonios y relaciones saludables en toda nuestra vida. Amén. Entonces, no es para que de pronto usted le vaya a dar el codazo a la persona que tiene a su lado y decirle, viste, esto es lo que yo siempre estaba esperando. No, cuando recibimos la palabra del Señor es porque es el momento, es el tiempo por el cual Dios nos está llamando. ¿A qué? A dar los pasos necesarios. Yo le invito a que usted vaya conmigo a Mateo capítulo 7, verso 24. Mateo capítulo 7, verso 24. Dice la palabra de Dios: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que prudente, que edifica su casa sobre la roca. Dice el 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cavó y fue grande y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Este pasaje de Mateo capítulo 7 tiene un paralelo en Lucas, que posteriormente usted puede tomar lectura en Lucas capítulo 6. Ahora, fíjense lo siguiente, estamos hablando de la necesidad que hay en nuestras vidas y cuando hablo de esta necesidad, quiero que por un momento todas aquellas personas que nos visitan en esta mañana, vamos a hacer una pequeña división. Supóngase que usted en esta mañana nos visita y de pronto usted no ha profesado abiertamente ser cristiano o está comenzando o en esta mañana usted nos acompaña porque alguien le invitó. Pues déjeme decirle que esta palabra también es para usted. ¿Por qué razón? Porque cuando el Señor nos habla a nosotros de ir hacia una estabilidad donde todo lo que tú representas sea sólido y estable, entonces comenzamos a entender de que tenemos que tomar decisiones para saber sobre qué estamos construyendo nuestra vida, sobre qué estamos construyendo nuestra relación, sobre qué estamos construyendo todas nuestras relaciones. Cuando usted lee los versos, usted dice, ok, hay una construcción, se construye una casa sobre la roca y otra se construye sobre la arena. Pero resulta ser que antes de construir se tuvo que haber tomado una decisión. Ahora, esa decisión es trascendental en la vida de estos dos constructores. Esa decisión marcó
dónde estaban los fundamentos, sobre qué se construyó, cuáles eran las bases, cuáles eran los fundamentos. Y lo que vino a posterior no fue culpa de la lluvia, no fue culpa de los problemas o las dificultades, fue culpa de la decisión que se tomó antes de construir. Y muchas veces nosotros comenzamos a lamentarnos de las situaciones que llegan a nuestra vida, comenzamos a cuestionar a Dios, comenzamos a cuestionar a nuestra esposa, a nuestros hijos comienzan a cuestionarnos o comienza una lucha interna en nuestras relaciones personales, cuando pasamos por alto que no haber previsto en Dios aquellas decisiones hoy traen sobre nuestras vidas ¿qué? Consecuencias. Ahora, el problema, de pronto cuando usted hoy analiza esto, es el siguiente. Está su esposa y está usted como esposo. Y cuando comienzan a tomarse decisiones separadas, decisiones divididas, uno comienza a construir sobre una roca y el otro comienza a construir sobre ¿qué? Sobre la arena. Y cuando vienen los problemas, las dificultades, las aflicciones que nos van a llegar a todos en algún momento, porque la lluvia, el temblor, el terremoto le llegó a los dos constructores, le llegó a los dos. Cuando viene una situación difícil en tu casa, en tu hogar, no le llega a tu esposo solamente, le llega a tu esposa, le llega a tus hijos. Cuando viene una situación de enfermedad, de salud, le llega a tu esposa, le llega a tus hijos, le llega a todo tu núcleo. Y a veces nosotros no comenzamos a pensar que Dios nos está dando la oportunidad, como lo comenzamos hablando en el principio, de saber de que Él es nuestra roca y que la fuente de su salvación está presta a acercarse a nuestras vidas para darnos la guianza. Lo sabemos, lo conocemos, pero el punto es que antes de comenzar a hacer algo, el Señor nos está diciendo que es necesario que oír las palabras que Él ha escrito a través de su palabra, de su enseñanza. ¿Y cuáles son esas palabras? De pronto, si comenzamos a analizar el contexto del pasaje, usted retrocede unos versos anteriores o unos capítulos, va a encontrar que Jesús está hablando de muchas comparaciones, de muchas vivencias, está haciendo mucho simbolismo, pero en este punto llega Jesús a decir, oye, si tú no escuchas las palabras, yo te voy a comparar con dos tipos de personas, uno prudente y uno insensato. Y la palabra insensato, aunque suene dura, aunque suene de pronto confrontante a nuestras vidas, simplemente lo que significa es una persona que sabe lo que tiene que hacer y que no lo hace. Pero que alguien te diga, es más fácil que alguien te diga, es que siempre te lo he dicho y no lo haces. Uno lo toma como un regaño, pero si alguien te dice insensato, ahí sí reaccionamos como de una forma, como que no nos gusta el término. Pero la palabra insensato en este contexto me está diciendo, tú escuchas las palabras, sabes lo que tienes que hacer, te estoy dando mi consejo, te estoy dando mi orientación y no lo haces. Entonces te tengo que comparar con una persona que toma decisiones que equivocadas, que viendo dónde está lo sólido, dónde está lo estable, decide construir sobre qué, sobre algo inestable. Hace muchos años antes de casarme, un pastor me decía, y lo digo abiertamente, públicamente, antes de los 18 años, un desastre. De hecho, cuando conocí como cristiana a mi esposa, el grupo de personas, inclusive de iglesia, no me aceptaba cerca de ella, porque mi testimonio era el peor. Nunca salí de iglesia, pero andaba como cabrita saltando de iglesia en iglesia. Y como funcionaba con los jóvenes y trabajaba con los jóvenes en una y otra iglesia, en actividades, todo mundo me conocía. Muchas iglesias me conocían en el sector. Pero cuando ya coloqué mis pies sobre roca firme, y recuerdo que desde los 14 hasta los 20 años pasé
en esos 6, 7 años pasé aproximadamente por 8 o 9 clases todos los años. ¿De qué? De catecúmenos o de bautizo. Y estando ya ese día para bautizarme, no me bautizaba. Porque sabía que mi vida era ¿qué? Un desastre. Pues en ese tiempo, ya finalizando los 20, cuando ya decido verdaderamente colocar mis pies firmes en el Señor y no mirar atrás y asumir un ejemplo de vida, un cristiano verdaderamente bíblico, me dice un pastor Felipe Núñez, me dice: Jorge, a partir de este momento, si verdaderamente tú has tomado una decisión firme en el Señor, es para que comiences a tomar decisiones en Cristo, decisiones que te lleven a tomar una vida estable, firme, sólida en el Señor. Y él me dijo: pero quiero que recuerdes que en este tiempo donde tú te afirmas, van a venir las consecuencias, van a venir las lluvias, van a venir los terremotos, van a venir los temblores, de todos los años que tú viviste tomando decisiones equivocadas. Y no porque me lo dijera él, sino que es bíblico. Y cuando comencé a acercarme a mi esposa en ese tiempo, comenzaron las luchas, comenzaron los problemas, comenzaban hermanos de una iglesia, era la hija del pastor, comenzaban hermanos, llamadas, esto, aquello, él es esto, es aquello, lo otro. Bueno, usted se podrá imaginar. Otro día le hablamos de ese testimonio. Y en una conversación, en una oportunidad, ya estábamos algo cercanos, ella me dijo: yo no quiero un hombre patán, no quiero un hombre inmaduro, no quiero un hombre a mi lado que no vaya con una proyección de hogar, de familia. Y ya yo estaba claro en el Señor y la inclinación que tenía hacia ella. Y comenzamos a orar y comenzamos en ese proceso. Y llegó un punto en el cual en algún momento la presión familiar, la presión de la iglesia, la presión de muchas personas, en su corazón y en sus emociones, pues se fraccionaron un poco, al punto de que me dijo: esto no funciona. Y ya no era por mí, sino era el resultado de las consecuencias que habían venido sobre ella. Porque uno como hombre va envalentonado. Bueno, ya levanto la cara, sí, yo lo hice, sí pasó y esto, y sigue uno adelante. Pero ella llevaba y llevaba y llevaba. Yo recuerdo que en ese tiempo ella iba a ir a un congreso y yo le dije a ella que fuera al congreso, pero que del congreso regresara con una decisión. ¿Y por qué ya ese tiempo yo tomé o le dije esas palabras? Porque ya había pasado ya aproximadamente año y medio que venía firme en el Señor, que venía afrontando todos los problemas, que venía dándole la cara a todas las personas o con los que me encontraba, con los que señalaba, con los que me criticaban, con toda razón, pero venía demostrando en Cristo primeramente y Dios haciendo la obra en nosotros lo que verdaderamente quería hacer o aspiraba en el Señor. Al regresar de ese congreso, ella llegó con una decisión clara. Y esa decisión era que íbamos camino a un matrimonio. Camino a un matrimonio. Y si usted me habla de estos años que nosotros llevamos en el Evangelio y en el Señor, comenzamos a compartir mucho tiempo en el cual hablábamos de la doctrina, hablábamos de lo que ella pensaba de la fe, de cuáles eran sus fundamentos. Yo les explicaba cuáles eran mis fundamentos de la fe y comenzamos los dos a construir nuestra relación y nuestros fundamentos sobre una doctrina sana, sobre un evangelio sano, donde tuvimos que corregir prácticas, donde ella corrigió prácticas de pronto de la enseñanza que venían de su hogar, donde yo tuve que comenzar a corregir también muchas prácticas de pronto equivocadas que venían de evangelios, de pronto de un evangelio también muy pentecostal, de esos extremistas que de pronto todos podemos conocer, y comenzamos a corregir, a colocarnos de acuerdo en la enseñanza, a colocarnos de acuerdo en la doctrina, a colocarnos de acuerdo en la fe. Pasamos momentos y hemos atravesado muchos momentos difíciles.
Pero hoy puedo decir que hemos estado firmes sobre ¿qué? Sobre la roca. Firmes sobre la roca. Y en este transitar usted me preguntará, Jorge, ¿se han equivocado? Pues claro que sí. Jorge, tú te has equivocado como hombre, como cabeza de hogar, como el sacerdote de la casa. Claro que sí. En muchos momentos yo he estado como que así resbalando y mi esposa está ¿qué? Firme. Hay momentos en los que ella, en su investidura como ayuda idónea, como mujer, como esa corona que está sobre mi cabeza, me llama a capítulo. Y sabe que a veces a los hombres no nos gusta que nuestra esposa nos llame a capítulo bíblicamente. Y me llama a capítulo. Y me dice, tú sabes que lo que está pasando, lo que está sucediendo a la luz de la palabra no es lo correcto. No te enfrentes conmigo, es con la palabra. ¿Y cómo queda uno? Con ganas de decir muchas cosas, pero resulta ser que en quien te sale al encuentro es ¿quién? Dios, es el Señor, es su palabra. Entonces dice Jesús hablándole a este grupo de personas que estaban ahí a la expectativa, ok, es necesario oír, pero al momento de que tú escuchas, tienes dos opciones, lo escuchas y lo haces o lo escuchas y no lo haces. Tenemos que ser conscientes y si no lo hacemos y si no pedimos perdón, sería como que un poco arrogante y orgulloso de nuestra parte. ¿Por qué? Porque tenemos que ser realistas y decir, en muchos momentos el Señor nos ha dicho, hemos leído a través de su palabra, lo que debemos de hacer. Yo estoy seguro que el pastor acá presente en algunas oportunidades habrá aconsejado a algún hermano, a algún creyente, a algún amigo, le habrá dado el consejo bíblico y tendrá la experiencia de que muchos habrán seguido el paso, otros se habrán apartado. Y esa realidad nos ha pasado a nosotros. ¿Cuántas veces de pronto nuestra esposa nos ha dado un consejo y no le hemos prestado atención y hemos cometido un error? O viceversa, nuestros hijos están en esa dinámica constantemente. Ahora, yo quiero que usted enmarque algunas cosas. Enmarque algunas cosas. Un hombre prudente se anticipa a una decisión. Un hombre prudente estudia las probabilidades de lo que va a hacer. Caballeros que en esta mañana se encuentran. Yo le decía a mi hermano Carlos, que está por allá sentadito, la semana que se bautizó, creo que fue acá adelante, cuando pasamos a saludarle, le decía lo siguiente, hermano, mi deseo es que sigas en el camino y que comiences a prepararte y a fundamentarte para que Dios siga levantando una generación de caballeros, de hombres firmes en el Señor, instruidos en su palabra, que puedan levantar el sacerdocio de una iglesia, levantar el sacerdocio de sus hogares. Y me llamó profundamente la atención del pastor cuando habla de que era el representante de los caballeros y dijo aquí algunas palabras refiriéndose o lanzándonos un mensaje muy sutil de parte del Señor a todos los caballeros que están aquí presentes, a que nos levantemos como hombres prudentes, como hombres sabios, como hombres que anticipan en la dirección del Señor decisiones trascendentales para sus hogares, decisiones trascendentales para sus hijos. Caballeros, en esta mañana quiero decirles algo. En el rol bíblico, en el rol de la palabra, encontramos claramente perfil para el esposo, para la esposa, para la madre, para el padre. Son roles muy claros y fundamentales. Pero a veces nosotros como hombres, por simplemente dedicarnos a la provisión, dedicarnos a ser el representante del hogar, olvidamos que también nuestras esposas necesitan la colaboración de un esposo consejero para sus hijos, de un esposo que asuma una responsabilidad correctiva con nuestros hijos, que la corrección no solamente quede en manos de esa amada mujer que está a tu lado levantando y criando. ¿Sabe por qué tenemos carencia hoy en día o los jóvenes tienen tanta carencia hoy de levantarse con una autoestima sólido, con una autoestima sano? Porque no tenemos figura de caballeros en el hogar que puedan sentarse a dar un consejo y una orientación.
a que puedan sentarse con la palabra del Señor y decirle, hijo, la palabra del Señor te enseña esto, nos enseña esto, y me he equivocado también como tú, pero acá está el Señor para levantarnos, para que sigamos adelante. Eso lo necesitamos. En algunos momentos, como experiencia personal, y esto no lo digo para alabanza de nuestra familia, pero en la dinámica que nosotros hemos entendido acá bíblicamente, en algunos momentos yo le digo a mi esposa, esto lo vas a tratar tú con mis hijos, o con nuestros hijos, con los varones. Y en algunos momentos yo trato algunas cosas directamente con mi hija. Pero en algunos momentos también yo le digo, amor, esto necesito que tú lo hables con la niña, de mujer a mujer. Pero esto yo lo voy a hablar de padre a hija. Entonces, amados caballeros, amadas esposas, amadas madres que nos encontramos, el Señor nos está llamando a ser prudentes. De pronto tú puedes leer y decir, oye, le compararé a un hombre prudente, y dices, no, está hablando en primera persona y se está dirigiendo a los hombres. No, en este momento la palabra del Señor nos está hablando a modo general, a ser prudentes en todas nuestras relaciones, a ser prudentes en nuestro estilo de vida, a ser prudentes en lo que hacemos, en lo que somos, en lo que representamos. Ayer hablando con Daniela, con Charí, Valentina, compartíamos algo que es un proyecto o que hay una iniciativa de establecer un discipulado con todos los prejuveniles. Y les comentaba a estas jóvenes, que también son jóvenes de la iglesia, que están, bueno, de lleno en el Señor, les decía que estamos viendo en ellos la necesidad, que hay un grupo grande de jóvenes, varones. ¿Y qué estamos viendo como iglesia? ¿Qué ve el pastor en este proceso? Que necesitamos comenzar a preparar en ellos, fundamentarlos en la palabra para que vayan creciendo una generación nueva, fundamentada, crecida en el Señor, que cuando vaya a explorar, cuando se enfrente con un cúmulo, una sociedad diferente, una sociedad que va en contra de los valores cristianos, en contra de los valores morales, tenga una respuesta firme en el Señor. Firme en el Señor. Pero no solamente eso, sino que estos jóvenes que podamos comenzar a preparar desde ya, fundamentados en la palabra, y cuando conozcan a una joven de la iglesia o conozcan a otra joven cristiana que se acerquen en la universidad, en la escuela, vayan con ideas claras de qué es primeramente ser un cristiano y de cómo asumir prudentemente ¿qué? Una relación. Ahora quiero decirles algo, suena muy bonito, pero esto es un trabajo en equipo. Porque hoy te puedo estar hablando basado en los dos cimientos que nos deja Jesús, en Mateo capítulo 6. Pero resulta ser que nosotros tenemos un trabajo de iglesia, pero tú tienes un trabajo de hogar. Que tenemos un trabajo de iglesia, pero tú tienes un trabajo de padre. Que tenemos un trabajo de iglesia, pero tú tienes un trabajo de madre. Que tenemos un trabajo de iglesia, pero tú tienes un trabajo como hijo o como hija. Debemos construir relaciones sanas, matrimonios sanos. ¿Sobre qué? El cimiento de la roca que es Cristo. Hombre prudente que edifica su casa ¿sobre qué? La roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esta semana yo le comentaba al pastor a través de unos mensajes por el WhatsApp. Usted sabe, como siempre, ¿no? Uno está con la inquietud de escribirle al pastor, pero no lo voy a molestar. A todos nos ha pasado en algún momento. Y uno quiere llamar a alguien, conversar con, pero no lo voy a hacer. Y al ratico, llega un mensaje del pastor, Jorgito, tal y cual, está. Entonces uno dice, ay, era el Señor.
Ya el Señor le viene uno hablando, pero uno no hace caso. Y en esa conversación yo le decía al pastor, eh, pastor, esta semana ha sido una semana compleja, y utilicé estas palabras, es como lo que dice la Biblia, es el día malo, y no solamente uno, sino que fueron varios. Una noticia para mi esposa, una noticia de salud, una noticia laboral, otra noticia económica, una serie de cosas, y uno dice, wow, Señor, y entonces, ¿qué pasa? Y vienen todos los tipos de pensamientos en nuestra vida. Aprovecha el enemigo para comenzar a influenciarnos. Coloca tantas cosas a nuestro alrededor para comenzar a decir, estás en pecado, estás esto, estás haciendo la cosa mal. Y comienza todo el cúmulo de situaciones. Pero en medio de todo, en uno de los almuerzos, sentado con uno de nuestros hijos, yo le comentaba a él y le decía delante de mi esposa, de pronto tú me ves a mí más fuerte o más firme, de pronto no estoy llorando, no tengo mi corazón compungido, de pronto no me ves unas lágrimas, y de pronto me ves hablando con mucha seriedad, y de pronto ves a tu mamá en este momento más sensible a lo que pueda estar pasando, a lo que podamos estar viviendo, pero quiero que entiendas que hoy el Señor lo que nos está llevando es a que debemos estar firmes, y en estos momentos debo que estar firme, parado en el Señor, en mis emociones y mis sentimientos, para que nuestro hogar, nuestra relación en medio de esta situación no se caiga, no se venga al piso, no se destruya, no se desvanezca. Y no le estoy hablando de semanas, le estoy hablando martes, miércoles y jueves. 3 días, pero a todo lo que da, desde la mañanita tempranito. No, desde el lunes en la noche, que fue la primera noticia que recibí. Estaba viendo televisión, cuando me comentan, se me vino el diablo en la mente, se me vino la carne, bueno, los clavos sin la cruz estaba bastante lejos. Usted no se imagina lo que me pasó por la mente, por el pensamiento, por las emociones, por tantas cosas. Lo que hice fue quedarme callado y pensar, Señor, tú tienes el control de todas las cosas, lo que necesitamos es sabiduría para saber qué decisiones tomar. Sabiduría para saber qué decisiones tomar. Hermano, el llamado en esta mañana, querido hermano, querido amigo, que estás escuchando estas palabras, yo no sé, y gracias a Dios yo siempre le digo al Señor, a veces lo que uno mejor le puede pasar a uno, y creo que el pastor puede corroborar este pensamiento, es no conocer a los hermanos, no conocer las familias, no conocer los entornos, porque te permites levantarte a predicar y a dar un mensaje de parte del Señor, sin la necesidad de que los que te escuchan te digan, como él sabe mi situación, está predicando de eso. Como él sabe y escuchó o le comentaron, entonces está predicando de eso. Pues hoy el Señor, ¿qué nos está queriendo decir? No nos está haciendo un juicio de nuestra condición. El Señor hoy está compartiendo algo para que simplemente el que lo pueda oír, el que lo escuche, tenga las dos alternativas de hacer o no hacer, de fundamentar sobre la roca o fundamentar sobre la arena. Pero yo creo que usted en esta mañana ha entendido claro el mensaje, o está entendiendo claro el mensaje. No es una opción, no es una alternativa, no es una garantía edificar sobre la arena. No es una garantía. No es una garantía. No es una garantía ser imprudente en tus decisiones, saber lo que tienes que hacer y no hacerlo. En este camino
nos hemos equivocado muchos. Y para decirlo de esta forma, de pronto yo me he equivocado más que ustedes. Yo le decía, compartía con uno de mis hijos, y le dije, yo no lo estaba regañando, y le dije, no te estoy hablando fuerte por lo que sucedió, porque ya lo que sucedió, sucedió. Le dije, te estoy hablando fuerte, es porque Dios te puso una alerta de obediencia y te dijo, hijo, no hagas esto. ¿Y qué pasó con mi hijo? No escuchó la voz de su papá. No escuchó la voz de su papá. No le prestó atención por otras circunstancias, por lo que fuera. Y el no escuchar la voz de su papá en ese momento desencadenó otra serie de hechos por los cuales él estaba muy compungido, muy apenado, muy dolido. Yo le dije, pero el punto es que no escuchaste no solo a tu papá, sino a Dios que te estaba hablando a través de tu papá. No fuiste prudente, sino quisiste ser insensato. Ahora vino la lluvia, vino la dificultad, vino la situación difícil y comenzó a ¿qué? El efecto dominó. ¿Usted sabe cuál es el efecto dominó? Y yo le decía, ahora hay que dar la cara, hay que afrontar la circunstancia, hay que salir adelante, hay que levantarnos. Tienes que levantarte y aprender qué te está enseñando el Señor a través de una desobediencia para que tú puedas corregir en tu camino y llegar a ser o seguir creciendo en ese camino como joven, como adolescente. Hermanos, si yo leo este pasaje y lo leo con una expectativa mayor, yo digo que lo más importante, sin restarle méritos al resto de la palabra, a las expresiones de Cristo, es el hecho que te está diciendo, oye mi voz. Oye mi voz. Y lo segundo que te está diciendo es, haz lo que estás escuchando de mi voz. Y traerá como resultado que tú tomes una decisión correcta de construir tu casa. Y ahí comienza usted a colocar todo lo que usted piense, su familia, su vida personal, su vida espiritual, su vida emocional, su vida económica. Todos en algún momento tendremos dificultades y problemas en todas esas áreas. Todos. Pero es más fácil tener un problema y una dificultad parado, firme sobre la roca, sobre algo estable. Que sobre la inestabilidad. ¿Cuántas esposas anhelan que su esposo tome decisiones sabias y prudentes? Pero quiere decirle algo. Y le voy a comentar esto no a modo de señalar ni de criticar. Pero muchas esposas, y no quiero ver la mano levantada, y trate de tener su cabeza y su cuellito tranquilo, de no hacer así, por favor. Pero estoy segura que muchas esposas, muchas mujeres que están en esta mañana presente, prefieren tomar las decisiones ellas porque están cansadas de decirle a su esposo, amor, ten cuidado, amor esto, amor aquello. Y como reincidimos en no escuchar de pronto la voz de Dios a través de nuestras esposas, entonces ellas han comenzado a tomar un lugar que no es el correcto. Permita que se lo diga con todo respeto, que no es el correcto. Pero producto de qué? De ver de que el esposo
no estás siendo prudente en buscar primeramente la dirección de parte de Dios, en escuchar lo que el Señor te dice, en comenzar a pararte firme sobre esa roca, en algo estable. Ahora usted me dirá, ah, Jorge, eso pasa como así. No, es un proceso. Es un proceso que se construye día a día. Es un proceso en el cual hay que tener mucho amor, mucha paciencia. Todos nos hemos equivocado en algún punto en la formación de nuestros hijos. Todos nos hemos equivocado en algún punto en cómo llevar nuestra relación de matrimonio. Todos nos hemos equivocado en algún punto en cómo llevar una relación. De pronto ya hemos vivido un fracaso. Pero si ya viviste un fracaso, si ya viviste una situación que te ha dejado una experiencia no muy agradable, entonces es tiempo de venir al Señor. Y voy a hacer esto no para imitar al pastor, pero de sentarse de pronto en esa roca. ¿Recuerdan la experiencia, la anécdota que les conté al principio? Con mi compañero, con Carlos. Íbamos a esa piedra, que era de esta altura, grandísima. Íbamos a esa roca a orar. Y parecíamos dos loquitos, porque nos recostábamos ahí y era orar. Él oraba por mí, yo oraba por él. Ahí chillábamos, ahí llorábamos, ahí nos confesábamos. ¿Qué quiero decirle con esto? El que oye las palabras y las pone por obra, Jesús dice, le compararé a un hombre, una mujer, un padre, una esposa, un hijo, en cualquiera de los ámbitos, prudente, que ha decidido construir su casa, su vida, su trabajo, su familia, su vida espiritual, su ministerio, su llamado. ¿Sobre qué? Sobre la roca. Si de pronto has pasado una situación difícil que te ha marcado las emociones, una pérdida, un fracaso, un dolor, una frustración, es preferible que vengas a la roca que es Cristo Jesús. Y ahora sí quiero llevar este contexto a Cristo. Es muy bonito cuando comenzamos a tomar decisiones y esas decisiones económicas nos llevan a ir a algo estable. Es bonito cuando me siento de pronto con la pareja con la que tengo mis diferencias, pero nos colocamos de acuerdo y decidimos amarnos a pesar de nuestras diferencias y luchar porque nuestra relación funcione y mejore. Como un matrimonio, como una pareja cristocéntrica. Pero el punto acá en todo es que usted termine centrado en Cristo. En Cristo. Podemos tomar muy buenas decisiones, pero que en sus decisiones no nos alejemos de Cristo. Podemos estar pasando el valle de sombra, de muerte, por decirlo así, como lo decía el salmista, pero sabiendo que estamos caminando de la mano con Cristo. En 1 Corintios, creo que el capítulo 10, creo que el 4, dice, esta roca es Cristo. Cristo. No agarre la roca para golpear a su pareja. Porque a veces somos muy prácticos de buscar la palabra. La bebida, sequía, la roca era Cristo. Gracias, Ángel. 1 Corintios 10, 4. A veces tomamos la palabra del Señor es para latigar a nuestro esposo buscando argumentar. Si estamos haciendo eso, nos estamos equivocando. Porque la obra en tu esposo la perfecciona, ¿quién es? Cristo. La obra en tu esposo, en tu esposa la perfecciona, ¿quién? Cristo. En tus hijos la perfecciona es Cristo. Tú y yo seguimos simplemente siendo instrumentos en sus manos. En sus manos. En este tiempo, en este momento, ya para ir finalizando, sí debemos reconocer que hemos sido imprudentes en muchas cosas.
Pero todo mensaje de parte del Señor, o un mensaje bíblico, un mensaje sano para un cuerpo de Cristo, para la iglesia, debe terminar llevándonos ¿a qué? Al Señor, a la cruz. Yo no sé qué tengas que llevar tú a la cruz, algún problema, alguna dificultad, alguna inestabilidad, pero sí es necesario que hoy podamos acercarnos nuevamente al Señor. Y cuando yo digo acercarnos al Señor nuevamente es una forma simbólica de decirlo, porque deberíamos estar siempre, Él está siempre a nuestro lado, Él está para ayudarnos, para socorrernos. El salmista decía, Él es la roca de mi salvación. ¿De quién temeré? Yo creo que hoy es un buen momento para replantearnos muchas cosas. Es un buen momento para que usted pueda reflexionar en su propia vida. A veces, en nuestras relaciones personales, a veces en nuestras, y hay algo que le digo esto, en algún momento, en los primeros años de nuestro matrimonio, los primeros años, 2 o 3 años, teníamos mucho acuerdo, mucha conversación. Después del cuarto año, comenzamos cada quien a abrirse en decisiones, en pensamientos. La comunicación no era la misma y tuvimos un punto muy delicado, casi al quiebre de nuestro matrimonio. ¿Para qué negarlo? Y en ese punto, casi al quiebre de nuestro matrimonio, y con esto, o sea, hay que ser muy sinceros, sirviéndole al Señor, activos en la iglesia, era nuestro cuarto año al frente de la iglesia que pastoreamos en Maracaibo, pastoreando, sirviéndole al Señor, con una congregación linda, con proyecto también de iglesia. Nuestro matrimonio estaba en un punto de quiebre. Cuando digo un punto de quiebre, un punto de separación, un punto que lo que un día dijimos en nuestra relación de noviazgo, de nunca utilizar la palabra divorcio, lo dijimos en ese momento, en ese punto cercano al quiebre. Y en ese momento, en un momento muy conflictivo, muy difícil para los dos, donde yo tenía mucha culpa, mucha responsabilidad de lo que estaba pasando, la mayor responsabilidad era mía, no por temas de infidelidad, sino por temas de comunicación, de relación, de frialdad hacia mi esposa. La carga ya de los hijos, ya habían llegado. La había dejado sola en muchos procesos. Me había cegado por el ministerio de una forma incorrecta. No tuve la consejería necesaria. Y llegó ese punto de quiebre. Y en ese punto de quiebre, antes de tomar una decisión, decidimos buscar ayuda. Buscar ayuda. Y lo que en ese momento sí quedamos de acuerdo fue, ni con tus padres, ni con los míos. Porque los tuyos van hacia tu lado y los míos van hacia mi lado. En eso fue lo único que nos pusimos de acuerdo en ese momento. Y buscamos una pareja de pastores muy allegados, pero de mucho del Señor. Yo recuerdo que cuando yo me senté a hablar con Mayra, ella se llama Mayra, mientras que ella conversaba con su esposo Nelson, y después viceversa, ella me dijo, Jorge, ¿en qué momento, fueron sus palabras, en qué momento tú decidiste comenzar a edificar otras cosas sobre la arena? Esa fue la pregunta que ella me hizo. Cuando ella me hizo esa pregunta, a mí se me desbarataron todos los argumentos, porque yo iba con toda la cartilla de argumentos, no porque ella, porque esto, porque aquello, o sea, yo llevaba todo el bosquejo listo para mi defensa personal, y obviamente me iba a enfrentar a una mujer que yo iba diciendo, ya ella va a defender a la mujer, a defender el género. Pues no. Ella oró, hizo una oración inicial y me dijo, quiero hacerte una pregunta. ¿En qué momento dejaste de construir
tu vida, tu familia, sobre la roca y comenzaste a construir sobre la arena. Yo les cuento con toda confianza, amados hermanos, no hubo más palabras que decir. No dije nada. Simplemente le dije a ella, perdón. Le dije, te pido perdón porque venía predispuesto ya contigo. Le dije, te escucho todo lo que me tengas que decir. Y ya se quedó hablando como 2 horas. Yo no le dije absolutamente nada. Después pasé yo con Nelson, con su esposo que también es pastor, mi esposa, pasó con Mayra. Y Nelson me dijo, te voy a hacer una pregunta. Yo escucho. ¿En qué momento decidiste ser insensato? No le dije más nada. Salimos de ese lugar, de esa casa, en su casa, fuimos a nuestra casa y lo que comenzamos fue a volver a construir, retornar a la roca de nuestra salvación. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy van 17 años de matrimonio, 18. Pronto va a cumplir los 18. Con un punto de quiebre muy delicado, pero volviendo a la roca que es Cristo Jesús. Amado hermano, yo le invito a que tengamos un momento de oración. Ahí donde tú estás, puede tomarle la mano a la persona que tiene a su lado, si es de su confianza, si es su novio, su mamá, su hermano. Y la oración que me gustaría que en esta mañana eleváramos al Señor es la siguiente. Padre, en esta mañana acudimos a la fuente de nuestra salvación, que eres tú, oh Señor. Y lo primero que queremos es pedirte perdón si la falta de haberte escuchado a ti nos ha llevado a ser imprudentes en nuestras decisiones. Y esas decisiones que hemos tomado imprudentemente por no escuchar y hacer lo que tú nos has dicho, cuando ha venido el momento de la dificultad, ha traído consecuencias sobre mi esposa, sobre mi esposo, sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre mi prometida o sobre mi prometido, sobre mis padres. Si hemos tomado decisiones imprudentes en el emprendimiento, en el negocio, en el proyecto de vida, en aquellas cosas que hoy vemos que tú has abierto una puerta para nosotros o para cada uno. Padre, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que el construir sobre la roca que es Cristo Jesús es un proyecto, es un propósito que tú tienes para nuestras vidas. Con imperfecciones, con dificultades, con mucha falta de empatía, de pronto con dolor en nuestra alma, con dolor en nuestro corazón, de pronto con pensamientos que aún no hemos llevado o no hemos muerto a ellos en la cruz del Calvario, no los hemos llevado. Padre, y te pedimos humildemente perdón, oh Dios, un perdón genuino, un perdón a esa fuente inagotable de perdón. Señor, reconocemos que en algunas o en muchas oportunidades hemos sido insensatos en nuestras decisiones, hemos sido insensatos con nuestros hijos, hemos sido insensatos en la forma de tratar a nuestra esposa o a nuestro esposo, a nuestro núcleo familiar, hemos sido insensatos en cómo vivir nuestra vida en el Evangelio. Pero hoy estamos acudiendo en este mensaje de reflexión que tú hoy estás trayendo a nuestra vida, confrontándonos con una realidad. Señor, queremos pedirte perdón. Pero queremos, Señor, en medio de ese perdón, en este tiempo de reflexión, donde estamos, Señor, de pronto cargando con un duelo, con una dificultad que no sabemos cómo sobrellevar, que no sabemos cómo manejar, Señor. Queremos colocar todas nuestras cargas en ti. Y danos, oh mi Dios, la oportunidad, la gran oportunidad, mi Dios,
de nuevamente de replantear nuestra familia, de replantear los hogares, de replantear el matrimonio, de replantear la relación de pareja, las relaciones ya de compromiso, de replantear nuestra vida emocional, de replantear nuestra vida espiritual, de proyectar, mi Dios, en el planteamiento, en el diseño tuyo, Señor. Padre, te pedimos perdón si nuestras decisiones han sido lejanas, se han salido de tu propósito, las hemos tomado sin colocar nuestros planes y nuestros proyectos sean insertados en tu propósito, Señor. Te pedimos perdón, oh Padre, si hemos tomado decisiones a la ligera, si hemos tomado decisiones que verdaderamente no nos conducen a ti o no demuestran, Señor, nuestra dependencia de ti. Padre, te pedimos perdón si las decisiones de nuestra imprudencia han lastimado a nuestra familia, ha lastimado a nuestra esposa, ha lastimado a nuestros hijos. Si las decisiones de nuestra imprudencia han lastimado a mi esposo, ha lastimado a nuestra madre, a nuestro núcleo familiar, te pedimos perdón. Pero hoy, Señor, con toda humildad en nuestro corazón y en nuestro espíritu, nos postramos delante de ti, Señor, y te decimos, queremos oír tu voz, Señor. Queremos oír tu voz y queremos escuchar tus palabras. Queremos hacer, Señor,